en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. En este mes vamos a estar hablando sobre un tema que es muy pertinente, que es sobre la preeminencia del amor. Y en toda la temática del mes, al hablar sobre la preeminencia del amor, vamos a estar tocando diversos aspectos sobre el amor. Y en la mañana de hoy yo quisiera que juntos pudiéramos estudiar pasaje de las Escrituras que habla sobre la respuesta al conflicto del amor. Respuesta al conflicto del amor, y tal vez usted pensará y dirá, pero el amor hay conflicto, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Y vamos a ver, porque fue una pregunta que se le hizo al Señor Jesucristo, y Él de hecho dio una respuesta muy pertinente. Yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 34. Puede verlo en su Biblia o verlo en la pantalla también, o la Biblia digital que tiene. Libro de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28 hasta el 34. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra leída. Gracias porque tu palabra es un bálsamo para nuestras vidas, porque tu palabra es viva, es eficaz. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra nos confronte, nos consuele, nos edifique, para poner tu palabra por obra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este pasaje que nosotros hemos leído en esta mañana, habla un Jesús que está frente a los intérpretes de la ley. Está hablándole a teólogos, está delante de una multitud,
el Señor Jesús había tenido con ellos unas diferencias. Los saduceos habían llegado a hablarle y le decían los fariseos: mira, Dios es un Dios que no creían en la resurrección, no creían en eso. Entonces, simplemente, ¿por qué dices tú que, la resurrección va a ocurrir y todo eso? Y Jesús le respondió, pero llegó otro que era un fariseo y habló sobre el centro de lo que es los mandamientos, de lo que representa para cada uno de nosotros cumplir toda la ley, cumplir totalmente las ordenanzas de Dios. Y este tiene un trasfondo. Esta pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es la gran acción que yo debo hacer para básicamente demostrar que yo estoy guardando toda la ley? Y esto, en el último análisis, denota algo. Aquí Jesús habla sobre la esencia del amor. Y hablar sobre la esencia del amor, porque el amor siempre es un tema perenne. Es un tema que cada uno de nosotros de una u otra manera tiene una concepción de lo que es el amor. Yo no sé si usted ha podido escuchar y ver cómo incluso en las redes sociales viene alguien y dice: mira, yo amo tanto, pero amó tanto a una persona que la mató. Y uno dice: ya va, ¿qué tiene que ver esto con que la mató y la amaba? Sí, porque yo no podía vivir con él, sin él. Otra persona que de repente viene y dice: oye, yo tenía a esta persona y se murió. Y si se murió, yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir, e inmediatamente atenta contra su vida. Y fíjese cómo esa concepción de amor muchas veces viene distorsionada. Y otra vez, que es la parte del conflicto, es: ¿cuál es la eminencia del amor? ¿A quién yo debo amar? Entonces alguien dice: mira, lo primero que tú tienes que amar es amarte a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo tú puedes amar a otra persona? Oye, tú tienes que amarte y tener. Incluso alguien va más allá y dice: mira, por encima de mi cabeza no hay nadie. Aquí el único que es soy yo. Pero viene otra persona y dice: no, mira, lo más importante es el amor a la madre. En estos días que vamos a celebrar el amor, el día de la madre, el día del padre, oye, es lo más grande que hay. O el amor a los hijos. Pero hay algo que es importante entender. La naturaleza humana está distorsionada. En nosotros, a pesar de que Rousseau decía, un filósofo francés, en nosotros mora el bien, en nosotros es puro amor, y mientras hay amor todo vale. Déjame decirte que realmente hay algo que es necesario que nosotros logremos entender. El pecado ha trastornado nuestra capacidad de amar. El pecado ha deformado el amor. El pecado mora en nosotros. ¿Y por qué esto es necesario entender? Porque cuando el pecado que entró una vez deformó y rompió las relaciones, primero con Dios, segundo conmigo mismo y tercero con mi prójimo, cuando eso ocurrió, prácticamente mi capacidad de amar se ve distorsionada. Mi capacidad de amar se ve realmente resquebrajada. Y es entonces que nosotros vemos en un mundo cruel, en un mundo donde hay violencia, en un mundo donde hay maldad, en un mundo donde hay egoísmo, donde han ocurrido los grandes, la época de la razón, la época cuando se decía: mira, si la razón se crece,
Simplemente las guerras van a pasar, ya no va a haber. Y el siglo pasado fue un siglo donde 2 guerras mundiales, sin decir los grandes genocidios que pudieron ocurrir. Y todo por falta del amor. Ahora, volvamos al pasaje bíblico. El pasaje bíblico que señala a un Jesús que está delante de una multitud y con los doctores de la ley, con los fariseos. Y llega uno de ellos y le dice: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ellos entendían que Dios le había dado la Torá. Dios le había dado los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, sino todas las ordenanzas que estaban en el Pentateuco. Algo para darle forma al pueblo, algo para que pudiese haber una relación directa con Dios y una relación directa con el prójimo. Y ellos trataron de vivir una religiosidad. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que una religiosidad sin amor es fanatismo. Una religiosidad sin amor es fanatismo. Y uno puede ver cómo hay personas que en nombre de Dios, incluso cristianos, el problema se ha presentado entre Irlanda y Gran Bretaña, protestantes y católicos, donde hacen atentado para matarse en nombre de Dios. Y en nombre de Dios han ocurrido una gran cantidad de crímenes. En nombre de Dios han ocurrido una gran cantidad de genocidios. Ahora, eso es porque el pecado y la concepción del amor está desdibujada. ¿Y dónde es el inicio de todo esto? La fuente del amor es Dios. No puede haber amor si no se tiene a Dios completamente. ¿Por qué? Porque Dios, como fuente de amor, es el creador de todo cuanto existe. Del cielo, de la tierra, de tu vida, de mi vida, de la vida de todo ser viviente. Dios es el creador y Dios lo crea, lo hace por amor. Y usted me dirá entonces, ¿pero por qué estamos viviendo esto? El libro de Génesis capítulo 3 señala cuál fue el problema que sucedió. Dios crea al hombre y a la mujer por amor. Y no solamente lo crea por amor, sino que le da todo. Lo ubica en el Edén. Y cuando lo ubica en el Edén le dice: mira, todos los animales te pertenecen. Mira, acá todas las plantas te pertenecen. Todo cuanto existe es para ti. Y aún más, tu presencia, con mi presencia, tú vas a recibir el gozo de mi presencia. Y Dios tenía relación continua con el hombre. Se movía en el huerto del Edén, caminaba, hablaba con ellos, la presencia de Dios, y había paz, había tranquilidad, no había enfermedad. Pero ¿sabe lo que es la expresión de amor? Que Dios, que es un Dios de amor, le dio al hombre la posibilidad de decidir, la posibilidad del libre albedrío. Dios no creó robots, Dios no creó autómatas. Dios creó un hombre y una mujer a su imagen y a su semejanza. Tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios. En ti está el sello divino. En tu vida está el sello, la imagen, la semejanza de Dios. Aún en el más malo, aún en aquella persona más cruel, tiene la imagen de Dios. Pero también existe la libertad. Existe el decidir. Pero en ese momento, cuando puede decidir, cuando puede hacer, fíjese lo que ocurrió. Dios puso en el huerto un árbol. Un árbol que la Biblia no dice de qué era. Y eso no es lo significante, que si era fruto de esto, fruto de lo otro. Lo significante es un mandato. Tú puedes comer de todos los árboles, pero de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás.
Y la construcción hebrea es: de cierto que muriendo morirás. Tenía todo. Tenía la presencia de Dios. Tenía el gozo con el Señor. Pero fíjese lo que es el momento cuando ocurre el conflicto del amor. Yo amo a Dios. Oye, Dios me creó. Dios me dio todo, pero yo me debo amar a mí primero. Lo importante es que yo me ame a mí primero. Y el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, comienza a decirle a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas de todo el árbol. No, eso no es así. Dios solamente me dijo que de ese árbol no comería. Porque el día que comieres vamos a morir. No van a morir. No van a morir. Sino que van a ser dioses. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere que yo alcance la plenitud de lo que yo soy. Dios no quiere que yo alcance. Mira, yo nací para ser grande. Yo nací para ser extraordinario. Dios no quiere eso. Y agarró el fruto y comió. Desde ese momento, todo el género humano es puesto bajo pecado. Toda la naturaleza humana, en nosotros mora el mal, en nosotros está la impronta del pecado. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso imposibilita la capacidad de amar a Dios totalmente. Eso nos imposibilita porque nuestra naturaleza está caída, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y Dios hace algo extraordinario. Dios se revela a un pueblo y le da la ley. Mira, tú para poder volver a tener relación conmigo, cumple eso. Y le da los 10 mandamientos. Mandamientos que son preciosos. Donde habla su relación con él, la relación con el otro. Y habla una serie de enseñanzas. Pero el ser humano no logra entenderlo. No logra hacerlo. Y ellos entonces comenzaron: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cómo yo cumplo toda la ley? Y esa fue la pregunta, que le hicieron a Jesús. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Y fíjate cuál es el primer mandamiento, lo que establece el Señor, el Shema Israel, el Shema judío. El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando le dice que ese es el primer gran mandamiento, es que para tú y yo poder entender la dimensión del amor a Dios, tenemos que conocer que Dios es uno y es primero. Dios está primero sobre todas las cosas. Tú no puedes amar a nadie más antes que amar a Dios primero. Porque la verdadera dimensión del amor es a través de la fuente. Y la fuente es Dios. Dios es la fuente del amor. Dios es el dador del amor. Y oír que Dios es único. Que Dios está por encima. Que no hay nadie fuera de Él. Es volver al Edén. Es reconocer en el Edén que yo no estoy primero que Dios. Que mis placeres no están primero que Dios. Que mis ídolos no están primero que Dios. Que no está el dinero por encima de Dios. Que la fama no está por encima de Dios. Que mi familia no está por encima de Dios. Cuando yo reconozco la grandeza de Dios, estoy reconociendo que Dios es primero. Estoy reconociendo mi incapacidad para amar. Y la única manera de que podemos aprender a amar a Dios, porque Él entonces dice: y amarás al Señor tu Dios. Y fíjese cómo lo dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y la pregunta es: ¿cómo yo puedo amar a Dios en esa dimensión?
Si el pecado me impide a mí amar a Dios, si mi voluntad ha sido quebrantada por el pecado, ¿sabe cuál es la respuesta a esa? Para yo amar a Dios, yo debo entender que Dios me amó a mí primero. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Cuando nosotros éramos pecadores, malos, totalmente sometidos al pecado, Dios envió a su Hijo unigénito. Y eso es lo que dice Juan 3:16, que una y otra vez lo repetimos y debemos volverlo a decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Solo por Él está el amor de Dios, que merecíamos el castigo, y Él llevó el castigo por amor a nosotros. No podíamos acercarnos a Dios, y Él creó ese puente para que podamos acercarnos a Dios. Mis pensamientos estaban corruptos, mis emociones estaban corruptos, mi voluntad estaba corrompido, pero en Cristo Jesús creó un nuevo hombre, una nueva mujer, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Solo a través de un encuentro con Él reconocemos nuestro pecado. Amar a Dios es reconocer que somos pecadores. Amar a Dios es reconocer que no podemos acercarnos a Él sino a través de Jesucristo. Amar a Dios es poder experimentar el perdón de la gracia de Dios. Cuando aceptamos la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos capacita para amar. ¿Sabe que en la iglesia se puede ser religioso? Se puede tratar como los fariseos, de cumplir totalmente la ley. Simplemente ellos, eran doctos, lo llamaban los inflexibles. Lo llamaban aquellas personas que iban a la iglesia, que se sentaban, pero había algo. No conocían que su condición era de pecado y que necesitaban el perdón de Dios. Los discípulos, que no tenían gran renombre, conocieron al dador de la vida, pidieron perdón por sus pecados y las relaciones comenzaron a transformarse. Amar a Dios sobre todas las cosas es reconocer que somos pecadores. Es reconocer que solo a través de la gracia de Dios podemos amar a Dios. Y amar a Dios con todo tu corazón es que una vez que tú eres arrepentido, te arrepientes, tú con tu voluntad decides entregarle tu voluntad a Dios. La máxima expresión del amor es Jesucristo. Es la máxima expresión de amor. Jesucristo, como máxima expresión de amor, establecía una relación personal con Dios. Amor a Dios es dedicarle tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Venimos los domingos a la iglesia, gloria a Dios. ¿Cuántos tiempos te dedicas a hablar con Dios? En la mañana cuando te levantas puedes decirle: Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo te doy gracias. También cuando comemos, sí, bien. Señor, gracias por el pan nuestro de cada día. Pero amar a Dios es que Dios es el primero. Dios es primero sobre todas las cosas. Primero que tu promoción, primero que tu profesión, primero que tu trabajo, primero que tú mismo, primero que tu familia, primero que aquello que te gusta, primero por encima de las redes sociales. Dios es primero. Y si Dios es primero, tú tienes que demostrarlo. Amar a Dios es que Él ocupa el centro y mi voluntad, yo me someto ante Él. Someter la voluntad ante Él es: reina tú, Señor, reina tú, y me niego a mí mismo.
Reconocer es amar a Dios, es confiar en Él, aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas. ¿Por qué yo estoy pasando eso? Yo no sé, pero yo sé que tú eres la fuente del amor. Yo sé que tú eres grande y yo decido confiar en ti. Amar a Dios es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Jesús lo decía: si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios es real, es verdad. Amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios es, y esto es lo radical del amor de Dios. Y la radicalidad del amor es que muchas veces es negarte a ti mismo, es negarnos a nosotros mismos. Abraham lo demostró cuando Dios le dijo: entrégame a tu hijo. El único que es Dios, el único que es justo, me está pidiendo un sacrificio humano. Yo no lo entiendo. Pero Abraham, aunque no entendía, entregó a su hijo. No lo toques. Es entregar lo que tú más amas. Es entregar tus emociones. Sabe que cuando tú entregas tus emociones a Dios, tú entiendes que las emociones nuestras ameritan que la dirijamos a Dios. Amar a Dios es que tus pensamientos son los pensamientos, o los pensamientos de Dios son tus pensamientos. Los sentimientos de Dios son tus sentimientos. La verdad de Dios es tu verdad y tú decides vivir conforme a Dios. Hoy hay personas que dicen: mira, lo importante es el amor. Y el problema de la ideología de género que quieren demostrar es que mientras hay amor, el amor es puro. Oye, y si dos personas se aman, no importa, el amor es puro y eso hay que aceptarlo. El amor a Dios es aceptar que Dios es el único y que su palabra es verdad. Y que yo tengo que cumplir lo que Dios ha diseñado para tu vida y para mi vida. Y Dios nos diseñó para que seamos un complemento, un hombre, una mujer, una sola carne. Y no habla lamentablemente cuando quieren aprender y señalar otras cosas. Es contrario al diseño, a la fuente del que todo lo crea, al que hizo todas las cosas, que es Dios. Amar a Dios es simplemente aceptar su voluntad y reconocer su palabra. Le decía que el máximo exponente del amor es Jesucristo. Y Jesucristo, como el máximo exponente del amor, Él hablaba de que su Padre, Él y el Padre uno solo eran. Que Él lo amaba y no solamente lo amaba, sino que se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo y muchas veces, aunque no entendía algunas cosas, hizo algo extraordinario. ¿Sabe qué hizo? Siempre se sometió a la palabra de su Padre, siempre lo hizo y estuvo sometido a Él. Amar con tu voluntad, amar con tus emociones, amar con tu entendimiento, con tu intelecto, amar a Dios. Que tu intelecto sea sometido a Dios. Y cuando es sometido a Dios, ¿sabe qué pasa? Que entonces nosotros permitimos que Dios gobierne sobre nuestras vidas. Y eso nos capacita a algo más. Amarnos a nosotros mismos. Tú y yo somos imago Dei, imagen de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. Y al ser creación de Dios tenemos un valor. No un valor por lo que seamos. Es decir, porque tengamos una profesión, porque tengamos dinero, porque tengamos... No, tú tienes un valor eterno porque tú eres imagen de Dios. Has sido creado por Dios. Ese es el mayor valor. Eres imagen de Dios. Tienes la imagen de Dios.
Se puede tener mucho dinero, se puede tener muchas bellezas, puede tener mucha fuerza, puede tener mucha capacidad intelectual, pero eso es un regalo de Dios. Óyeme bien, es un regalo de Dios. Pero el regalo de Dios es que tú eres su imagen. Deformada en el pecado hasta que Jesucristo nos transformó cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. Amar a Dios es permitir que Él reina, es permitir que Él es soberano y es sacrificio. Cuando el escriba le dice, bueno, mira, por encima de todos los holocaustos, por encima de todos los sacrificios, lo importante es el amor a Dios y el amar al prójimo. El más grande concepto de amor es que Jesucristo dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo por amor a nosotros y murió en la cruz. Y tal vez usted diga, no, Jesucristo fue, y eso fue como un día de playa. Jesucristo en un día de playa fue, bueno, voy a morir ahora y voy a resucitar al tercer día. No, Jesucristo sabía lo que representaba morir en la cruz, porque era recibir el juicio divino. Y el juicio divino era el que la separación prácticamente de la Trinidad. En un momento Dios le iba a dar la espalda y el castigo de mi paz iba a ser sobre él. El castigo de mi pecado iba a ser, todo el peso de la justicia divina caería en Jesús. Y Jesús en esa noche en el Getsemaní, Jesús en esa noche no quería morir en la cruz. Padre, si es posible, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Yo no quiero tomar esta copa, yo no quiero morir. En una forma poética, en una forma llorando, en una forma de sufrimiento. Yo no quiero. Pero mira, el más grande acto de amor de Dios implica el sacrificio, implica negarse a sí mismo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amar a Dios es que no se haga tu voluntad, sino la de Él. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces queremos hacer nuestra voluntad? ¿Cuántas veces queremos, mira, yo voy a hacer esto, no importa? Amar a Dios es renunciar a tu voluntad por la voluntad de Él. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no lo entienda. Eso es amar a Dios. Amar a Dios con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y quiero concluir que ese amar a Dios te lleva a amar al prójimo. Y amar al prójimo es reconocer la imagen de Dios en cada ser humano. Es reconocer que en ti y en mí está la imagen de Dios. Es reconocer que yo no debo hacer daño a otro. El libro de Romanos capítulo 13 dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama no hace mal a nadie. Pero muchas veces el amor debe ser la motivación, lo que nos mueve. Y el amar a otro es perdonarlo. Amar al otro es ayudarlo. Amar al otro es cuidarlo, a pesar de que no merezca el amor. Jesucristo es tan radical en el amor que Él se atreve a decir, en el Antiguo Testamento se hablaba de las oraciones imprecatorias. Mira, Señor, que le caiga 3 rayos, que lo destruya, que todo eso. Y hoy hay cristianos que dicen, Señor, mira, no me recibió, no me dio agua, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y sabe lo que dice la palabra de Dios, que Jesús, cuando se acercaron los discípulos y los discípulos dijeron, Señor, quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Él le dijo, vosotros no sabéis quién es vuestro Padre. Es el amor al enemigo.
Y es un acto de voluntad, es perdonar al que te hizo daño, al que te hirió, al que todavía tú estás sangrando, al que todavía tu herida. Perdónalo por amor a Dios, porque cuando tú lo haces por amor a Dios, lo perdona a Él y te perdona a ti mismo. Eso es el amor de Dios, amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo, ¿sabe qué más es? Simplemente alguien dice: ¿quién es mi prójimo? Como lo dijo el intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa que está aquí, ese es mi prójimo. Oye, mi hijo que está aquí, ese es mi prójimo. Los hermanos de la iglesia, ese es mi prójimo. Pero Jesús es tan radical que hace la parábola del samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén, venía a Jericó, venía del templo, y cuando venía lo asaltaron, lo robaron, casi lo matan, lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote, alguien que decía: no seas indiferente ante el dolor del otro. El cumplidor de la ley pasó por al lado y lo dejó. El levita, el servidor, aquel que debía ayudar, que conocía la ley, oye, que quizás hasta diezmaba, quizás hacía tantas cosas, pero no, lo dejó. Y un samaritano, un extranjero, alguien que era despreciable, alguien que no merecía, porque simplemente su sangre se había contaminado. Esa persona sabe lo que pasó. Lo agarró, curó sus heridas, le dedicó su tiempo, le dedicó su recurso y algo más. Sanó, lo llevó al pezón, incluso puso su dinero. Eso es amar al prójimo. Hoy debemos levantarnos en Venezuela, en una Venezuela corrupta, en una Venezuela herida, en una Venezuela de maldad, para mostrar el amor de Dios, el amor de una iglesia que decide amar a pesar de tantas cosas. Hoy hay planteado ir a Cerro de Marín. Y hoy la iglesia debe ir a mostrar el amor de Dios. Se le va a llevar medicina, se le va a llevar alimento, pero se va a llevar lo más grande que es la palabra de Dios, que cambia vida, la palabra de Dios que transforma. Cuando tú amas a Dios, tú decides: aquella persona necesita del amor de Dios, mi familia necesita del amor de Dios, tú y yo necesitamos el amor de Dios. Erich Fromm decía que el amor es una actividad por cuanto es una acción, es un verbo, algo que yo cumplo, algo que yo hago. Y amar a Dios es que Él es primero y todo lo demás es segundo. Antes de levantarnos para orar, Jesús le dijo a los discípulos estas palabras: si alguno ama a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a Él, no es digno de Él. Cuando tú amas a Dios primero, Dios te capacita a amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tus padres por encima. Porque el amor de Dios sana nuestras emociones. El amor de Dios sana nuestros pensamientos. El amor de Dios sana nuestras relaciones. El amor de Dios construye relaciones vivas. Yo te voy a invitar a que estemos de pie. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.